Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tendremos la tercera sesión del curso de Historia de la Iglesia, pero antes de retomar el curso en donde nos quedamos la semana pasada, dedicaré los primeros minutos a responder algunas preguntas acerca de los temas que conversamos el lunes pasado y que me han hecho llegar a través del chat de Teams. La primera pregunta es, ¿y cómo se celebraba la Eucaristía durante el tiempo de las catacumbas? Bueno, desde los inicios, la Eucaristía se celebró dentro de un rito, y al rito se le conoce como la misa. Dentro de la misa se celebra el sacramento de la Eucaristía, que empieza con demos gracias al Señor nuestro Dios, pues como saben, Eucaristía significa dar gracias. Y el centro del sacramento es, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo. Y lo mismo hizo con el cáliz. Entonces, la Eucaristía está dentro del rito de la misa y consiste en dar gracias al Señor por todos los bienes recibidos. Bueno, pues la estructura básica del rito de la misa se ha mantenido desde los orígenes. En los evangelios hay testimonios eucarísticos muy antiguos. Por ejemplo, todas las multiplicaciones de los panes hablan de la Eucaristía en realidad. Y así también el relato de los discípulos de Emaús es un relato eucarístico. Es muy bonito ese relato porque durante toda la caminata, desde Jerusalén hasta Emaús, Jesús les explica las Escrituras. Es decir, esa es la primera parte del rito, en donde se lee el Antiguo Testamento y se explica el Nuevo Testamento a la luz de lo sucedido con Jesús. Después tiene lugar la Eucaristía en sí. Jesús es invitado a la casa de ellos, se pone a la mesa, toma el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y la Eucaristía concluye con ellos comen el pan y se dan cuenta que Jesús está presente. Bueno, pues también en la Eucaristía, en esos tiempos había un momento para leer las Escrituras judías, ¿no? Porque en ese tiempo solamente habían escrituras judías, no existían los evangelios, y compartían la palabra. Pero la palabra, como no había evangelios, la palabra era de los testigos directos, los que habían escuchado, oído a Jesús, ¿no? Y ellos, cuando se reunía la comunidad, ellos daban testimonio de lo que habían escuchado de Jesús y de lo que habían visto. Eso se compartía y se ponía en común. Finalmente, esos relatos, como se van repitiendo en cada encuentro que había, se van repitiendo, se plasman en la memoria de la gente y finalmente terminan en los evangelios. Bueno, pues en las catacumbas se hacía lo mismo, solamente que el lugar era el que cambiaba. Y todavía hoy, el día de hoy, se pueden celebrar Eucaristías en las catacumbas. Solamente hay que pedir un permiso y aún no le permiten celebrar las catacumbas, la Eucaristía en las catacumbas. La segunda pregunta que me hacen es si los perdón, si los presbíteros eran casados y con hijos, ¿y en qué momento se dispone el celibato? Bueno, desde los inicios había apóstoles casados, como el caso de Pedro, y los había solteros, como el caso de Pablo. Y podemos suponer que los casados tenían hijos. Bueno, pues el celibato es una práctica que se fue afianzando en el tiempo. San Pablo es quien se da cuenta que era mucho más fácil ir por el mundo anunciando el Evangelio si uno se mantenía célibe, porque si estaba casado, tenía pues que preocuparse de sus dependientes. Y va a recomendar a quienes desean dedicar sus vidas al anuncio de la buena noticia que es mucho mejor mantenerse célibes. O sea, ya con San Pablo la cosa estaba encaminada. Les recuerdo lo que les dije la vez pasada, ¿no? Pablo en 1 Corintios 7, 8, 9 dice, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Muchos van a seguir sus consejos y libremente van a optar a hacer este sacrificio por servirlos mejor. El celibato es sin duda un sacrificio, pero que se hace por un bien mayor. En realidad se hace por amor. El célibe desea tanto ayudar a Dios a reinar que libremente elige una vida así. Y a la pregunta de que
¿En qué momento se dispuso el celibato? Bueno, pues además de los consejos de Pablo que están en el Nuevo Testamento, hay normativas muy antiguas, por ejemplo, en el Sínodo de Elvira, en el año 300, ya se habla de esto. Luego en el Concilio de Letrán, en el siglo XII, finalmente ya está definitivamente establecido en Trento en el siglo XVI. Bueno, pues en la Iglesia de Occidente, o sea, en Roma, para ser obispos, sacerdotes o religiosos hay que ser célibes. En cambio, en la Iglesia de Oriente, la Iglesia ortodoxa, un casado puede ser sacerdote, pero si un no casado llega a ser diácono, sacerdote o obispo, entonces tendrá que mantener el celibato. La otra pregunta que me hacen es, ¿Constantino está enterrado en la necrópolis o dónde? Bueno, necrópolis es un término general en realidad. Necrópolis simplemente significa ciudad de los muertos y se llama necrópolis a todo lugar en donde en la antigüedad se sepultaban los muertos. Ya hay necrópolis por todas partes. En las diversas ciudades de la antigüedad había necrópolis. Bueno, en el caso de Constantino, como recuerdan, Constantino deja Roma y se va a vivir a Constantinopla. Bueno, Constantino muere en Constantinopla en el año 337 después de Cristo y fue enterrado en Constantinopla. De hecho, se construye una iglesia llamada la Iglesia de los Santos Apóstoles, Apostoleion en griego, para que les sirva de mausoleo. Bueno, pues ese lugar pasó por una serie de transformaciones y con la llegada de los musulmanes, ahora en ese lugar existe una mezquita. Y la última pregunta, y se las leo tal cual, porque no sé si la he entendido bien, en el siglo IV se dio la palabra presbítero al sacerdote. ¿También se dieron los 3 votos de consagración? Bueno, me parece que aquí hay algo de confusión. No es que se haya dado la palabra presbítero al sacerdote. Presbítero es una palabra griega que siempre ha existido y que significa anciano. Anciano tanto en edad como en sentido de madurez, en sabiduría, en responsabilidad. Y San Pablo quiso que sean los ancianos los que se hagan cargo de las comunidades cristianas que él fue fundando, ¿no? San Pablo quería que a la cabeza de cada comunidad estuviese gente madura y responsable. Entonces los sacerdotes, como se vuelven responsables de las comunidades, se les llamará presbíteros. Y en cuanto a los votos de consagración, que también menciona la pregunta, si quien ha preguntado se refiere a los votos de pobreza, castidad y obediencia, estos fueron posteriores. Y surgieron cuando empezaron a aparecer los monasterios, las órdenes y las congregaciones religiosas. En la época de San Antonio Abad, recuerdan que hablamos de San Antonio Abad que se retira al desierto en el siglo III, vivir en castidad y pobreza era una opción más bien personal. Pero esto espero que lo podamos ver más adelante a lo largo del curso. Bueno, pues esas han sido las preguntas que me han hecho llegar. Ahora retomemos el curso en donde nos quedamos. Así es que si me permiten unos segundos, a fin de poder ponerles la presentación. Bueno, el lunes pasado nos quedamos en la siguiente diapositiva. Los últimos concilios, aquí nos quedamos, en donde les puse un resumen de los 8 concilios ecuménicos que todos se realizaron en Turquía y todos fueron convocados por el emperador que estaba en Oriente. En realidad el emperador se había convertido en una especie de cabeza de la iglesia un poco por su cuenta, ¿no? De estos 8 concilios, los primeros 4 son los más importantes. De hecho, como les dije, recordando la vez pasada, a Jesús siempre la iglesia lo consideró perfectamente hombre. De eso nunca hubo duda. Se cansaba, comía, lloraba, se angustiaba y murió. O sea, Jesús fue perfectamente hombre. El gran problema fue cuando la iglesia empieza a afirmar que Jesús también, además de hombre, es perfectamente Dios. Bueno, esta discusión se va a llevar a cabo durante los primeros 3 siglos y finalmente en Nicea se define que Jesús es Dios. Pero la cosa no queda así, se levanta un tal Arrio que considera que Jesús sigue siendo hombre como nosotros, pero es una criatura, no es Dios. Entonces se destapa una serie de controversias
entre el 325 y el 381, violentas en realidad entre las dos facciones de la iglesia, los que afirmaban que Jesús era Dios, los que afirmaban que Jesús era una criatura, y finalmente con Constantinopla se define, ya para que se terminen todas las dudas, todos los padres reunidos en Constantinopla definen que Jesús es Dios. Y lo que produce Constantinopla es un credo. Todos los concilios producen un credo. Y ese credo de Constantinopla es es el credo largo que nosotros rezamos los domingos. Creo que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, se deja muy claro que la Iglesia cree y afirma que Jesús, además de ser perfectamente Dios, hombre, es perfectamente Dios. Después vienen un par de concilios aclaratorios. Éfeso entonces dice, entonces si Jesús es Dios, tiene que ser una única persona, pero tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y además ya dicen de María, porque si Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Theotokos quiere decir la que dio a luz a Dios. Entonces de María se dice que es Theotokos. Y ya los demás concilios que siguieron fueron una confirmación, porque siempre hay la última, digamos, la última discusión que hay que aclarar. Y finalmente ya los últimos fueron afirmar completamente que ya no hay duda en lo que cree la Iglesia. Aquí nos quedamos, entonces retomamos ahora la sesión de hoy. Lo primero que quiero compartirles a ustedes es que esta época que estamos empezando, después de que Constantino se muda a Constantinopla y que todo el imperio, las grandes familias, los ejércitos, todos se van a Constantinopla, empieza el problema de los bárbaros. Fue un problema gravísimo para Europa. Desde fines del siglo IV, Occidente empezó a sufrir las invasiones de los bárbaros que se encontraban tanto en el norte como en el este de Europa. Ya el emperador de Occidente se había ido, como les digo, a Constantinopla con todos sus ejércitos y había abandonado Occidente. En Occidente los bárbaros entraban como en su casa, no había fronteras, no había oposición, no había nada. Entraban, arrasaban y se iban. Y con el emperador se habían ido a Constantinopla no solo los ejércitos y los generales, sino las grandes familias potentadas. No había nadie en Roma, nadie que pudiese gobernar. Esa fue la situación. Un caos total. Fíjense el siglo V, cómo está constantemente invadido por bárbaros. En el 410, Alarico, un visigodo, saquea Roma. Crisis. Esta es la época en que San Agustín piensa que ya se acabó el mundo. O sea, de aquí no tenemos salida. En el 452, Atila, que se decía de Atila que donde pasaba su caballo se quemaba el césped, ¿no? Era el poderoso Atila, invade Italia y amenaza el imperio. Atila. En el 476, el germano Doacro se proclama rey de Italia, ya nadie le impedía ser rey de Italia. Y además toma al emperador, al emperador de Occidente, que era un monigote en realidad, porque las verdaderas fuerzas estaban en el Oriente, habían dejado a alguien que lo representase, y este emperador se había ido a Ravenna, al norte, que era mucho más protegida. Bueno, pues Odoacro se proclama rey, toma al emperador y lo exilia a Dalmacia, al frente de Italia, digamos, lo que son los Balcanes ahora. Después lo sucede el bárbaro ostrogodo Teodorico el Grande. En fin, todo el siglo V fue constantemente invadido por los bárbaros. ¿Y cuál es el resultado? Poco a poco se va desintegrando el Imperio Romano de Occidente. Occidente estaba abandonado. Ya el emperador de Oriente no se ocupa de Occidente. No tiene las fuerzas para hacerlo. Y con las invasiones empieza una época de barbarie. Después de asaltar y saquear las ciudades del Imperio de Occidente, ¿qué es lo que va a pasar? Los bárbaros se quedan a vivir en las tierras conquistadas. Y se va mezclando con los pueblos que ya vivían, con los que estaban ahí.
y se mezclan con la cultura que habían invadido. Y de esta mezcla, poco a poco, irá surgiendo la nueva cultura medieval. Pero ¿cuál es el gran problema? Que todo se relaja. Se relajan las costumbres y se relaja el orden, porque nadie va a poner orden. La cultura antigua se apaga y la vida espiritual decae a lo hondo. A partir del siglo V, el nivel cultural de todo el imperio desciende significativamente. Para que ustedes vean, tengan una imagen de cómo los bárbaros habían controlado Occidente, ¿no? Fíjense, acá a la derecha está el Imperio de Oriente, el emperador. El emperador vivía aquí en Bizancio, que está Constantinopla, y controlaba lo que está en gris. Pero el occidente estaba lleno de grupos bárbaros. En el sur estaban los vándalos, en lo que hoy es España los visigodos, los alamanes, los ostrogodos. Acá están los lombardos, estarán en Italia, ¿no? Y este pedacito, que es la Dalmacia, es donde el último emperador es exiliado. También pertenecía al Imperio Bizantino. El imperio, en realidad, en Occidente, tenía como pedacitos de tierra. Vamos a ver que acá en Ravenna va a haber un territorio del imperio. Roma se considera una parte del imperio, pero en general todo estaba lleno de bárbaros y los más importantes son los francos. Como ustedes van a ver, los francos van a controlar todo. Entonces aparece una nueva situación. El emperador se encontraba muy lejos, en Oriente, en Constantinopla, y poco pudo hacer para ayudar a Occidente en las invasiones bárbaras. Es decir, no tenía ejércitos, no iba a ir hasta el otro lado para controlarlo, había abandonado Occidente. Y Occidente entonces va a tener que ingeniárselas para sobrevivir por su cuenta. En aquella época la Iglesia era el único organismo que estaba lleno de vida, que contaba con sólidas estructuras y con una buena organización. Además, mantenía el poco saber que se había podido rescatar, lo mantenía en sus bibliotecas. O sea, la Iglesia fue una especie de pararrayos, digamos, de las invasiones bárbaras, ¿no? Fue lo que mantuvo de alguna manera algo de la cultura antigua. Como todos se fueron las cabezas, los que tenían el control del imperio, todos se fueron al oriente. El único organismo que funcionaba y que se quedó en Occidente fue la Iglesia. Y esto va a explicar por qué la Iglesia se hace de tanto poder y tanto control, porque eran los únicos que estaban. ¿Y qué va a pasar con la Iglesia? Ante la falta de autoridad imperial en Occidente, la dirección política de Roma recae en el Papa. ¿Qué va a hacer el pueblo? Porque estaba desesperado, porque no tenía ni siquiera trigo para comer. Le entrega el poder al Papa y le dice, mira, soluciónanos el problema. Tú tienes estructuras, tienes parroquias, soluciónanos el problema. Y la Iglesia entonces asume el papel de organizadora de la sociedad en Occidente, de solucionadora de las necesidades y problemas de los pueblos y de consoladora de los pobres. La Iglesia se va a preocupar de que la gente pueda comer. Y sin buscarlo, se va haciendo de bienes y propiedades para hacer frente a las necesidades. Pero cuyo origen es el pueblo que le dice a la Iglesia, sálvanos, porque no tenemos manera de salir de este enredo general. Esto es lo que explica por qué la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido el poder que tuvo. Felizmente que nos quitaron todo. O sea, la gran riqueza de la Iglesia fue cuando Italia se unifica y nos quita todas las propiedades que teníamos. Ahí despierta la Iglesia en su verdadero rol espiritual. Esto lo veremos ya el próximo año cuando veamos la segunda etapa de la historia de la Iglesia, que es realmente fascinante. Bueno, pues los invasores bárbaros, por su parte, se fueron asimilando a la Iglesia. Su incorporación fue relativamente rápida.
porque por su poca madurez espiritual, o sea, no les interesaba nada, no sabían nada. Su poca penetración filosófica y reflexiva, no entendían nada. Al encontrarse con una iglesia que religiosa y culturalmente era muy superior, entonces se disponen a recibirla en forma objetiva y hasta pasiva. O sea, se dejan conquistar, digamos, por el cristianismo. Y entre estos grupos bárbaros, el más importante van a ser los francos, porque los francos van a conquistar a todos los demás bárbaros del entorno y se van a convertir en una potencia en esos siglos. ¿Y qué pasó con los francos? Fíjense lo importante que es esto. Primero fueron una tribu de origen germánico, o sea, los francos, si bien los francos uno puede relacionarlo con Francia, en realidad su centro es Bruselas, Holanda, una parte de Francia, una parte de Alemania. Ahí están los francos. Que va a luchar, originalmente lucha contra los romanos, pero en el año 350 se unifican, se federan, entran en negociaciones con Roma, Roma les da tierras y se instalan dentro del imperio y se ocupan de defender las fronteras de los romanos. Así, eso pasó con los francos. El rey franco Clodoveo unifica a los francos y va a luchar contra todos los demás bárbaros del entorno, alamanes, ostrogodos, visigodos, lombardos. Si ustedes ven acá en esta lámina, los francos que están en el norte van a atacar a todos los francos del entorno. Y finalmente se van a hacer propietarios en realidad de todo lo que es hoy Alemania y Francia. Finalmente se quedan con las provincias romanas en la Galia, que ya Oriente el emperador ya las dio por perdidas. Y en el año 496, el rey Clodoveo se bautiza. Y con su bautizo, todo su pueblo se hace cristiano. Fíjense lo que pasa acá. En realidad esto que parece una maravilla porque pasó que el rey se haga cristiano para que todos sean cristianos, fue un verdadero desastre. Un desastre. Porque todos se bautizan, porque el rey se bautiza, pero no porque creyesen en nada. A la muerte de Clodoveo, el reino se dividió entre sus hijos. Y entonces durante los 500 y los 600, que van a ser los años en donde los merovingios, la dinastía franca reina, va a ser unas guerras entre hijos, nietos, primos, sobrinos, se van a estar peleando. Durante 2 siglos, los territorios francos, digamos, se unen y se dividen en función de las fuerzas de los herederos. ¿Cuál es el gran problema entonces de toda esta época? Que los bárbaros se hacen cristianos, se convierten, pero no porque están convencidos del cristianismo, sino lo hacen por seguir a su jefe. Y claro, con ese tipo de conversiones tú no ganas nada, porque el cristianismo es una opción personal. Yo me juego la vida por Jesús y su camino. Acá lo que había es interés. Por la poca preparación religiosa y ética que aportan los bárbaros, toda la disciplina moral de la Iglesia cae. En el siglo VII, los años 600, la moral del pueblo fue muy baja. Crueldades, crímenes, inmoralidades, intemperancia, les interesaba nada la vida del otro. Mataban sin ningún apuro, mataban nomás. Y nosotros ahora vivimos escandalizados con lo que pasa en nuestros países. Lo que pasó en ese tiempo fue un verdadero desastre. Y miren cómo están ahora, ¿no? O sea, hay esperanzas, ¿no? Esperanzas de que las cosas cambien para bien. Aumentó la ignorancia de la sociedad significativamente porque no había escuela, no había absolutamente nada. Los libros se desprecian, solo se conservan en los conventos. Y de hecho, cuando nosotros digamos, cuando los especialistas investigan documentos de la antigüedad, van a encontrar esos antiquísimos documentos en las bibliotecas de los conventos.
Y así es como se va a reconstruir la historia, ¿no? Crecerá la creencia en brujerías y superstición. Los bárbaros son los que traen la creencia en las brujas, por ejemplo. Eso no existía en Roma. Y si ahora alguien cree en brujas, es de orígenes bárbaros. Bueno, eso no está en el cristianismo. Y todo el refinamiento cultural del Imperio Romano, que realmente tenían, los romanos tenían hasta cañería de agua caliente en sus casas, para que se den cuenta del nivel de refinamiento que tenían. Tenían calefacción. Debajo de las casas, claro, acomodadas, tenían debajo del suelo, los esclavos calentaban vapor y las metían debajo del suelo para que estén calientes las casas. O sea, el refinamiento romano era impresionante. Todo eso se pierde. Los sucesores del rey Clodoveo, que fueron cristianos por conveniencia, fueron muy poco interesados en el asunto de fe porque no les interesó. Solo se hicieron cristianos porque su rey se hizo cristiano. Lo que a ellos les interesaba era apropiarse de los bienes de la iglesia. Entonces los hijos de Clodoveo, los sobrinos, los nietos, lo único que les interesaba era tener las riquezas de la iglesia y el poder. Y quieren poner el poder de la iglesia al servicio del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a querer hacer a sus parientes obispos. Y todo el esfuerzo va a ser obligar a la iglesia a que nombre a sus parientes obispos, que tampoco les interesaba a la iglesia. Ellos y sus parientes, en vez de vocación, tenían interés. Sin embargo, a pesar de esta grave crisis que sufre la iglesia en estos tiempos, aún quedan rescoldos de la iglesia antigua, de esa disciplinada, estricta, recta al extremo. Y en esta época, la gran mayoría de obispos no cae en la corrupción de los reyes franceses, de los francos. Y junto con su clero fueron los únicos factores de moralidad de esa época. Trabajaron bastante unidos entre sí, a través de sínodos y concilios locales en donde se unían para ver cómo solucionaban los problemas. El problema vendrá más tarde. ¿Cuándo vendrá? Cuando los obispos, por conveniencia, terminen siendo la mayoría. Los que simplemente lo único que les interesa es la riqueza de la iglesia. Y cuando en la iglesia el primer interés es el económico y las ansias de poder. En ese momento la iglesia sufre un quiebre. Esto lo veremos porque vamos a ver el siglo más difícil que ha tenido la iglesia, que es el siglo noveno, décimo, que se le llama el siglo de hierro. Realmente uno dice, caramba, ¿cómo hemos podido pasar eso? Y sin embargo, Dios nos ha sacado. Digamos, después de ver ese siglo, uno dice, caramba, si todavía existimos, es que la iglesia tiene que ser obra de Dios, porque si no, es inexplicable que todavía existamos. Entonces, esto lo veremos ya con más calma la próxima vez, pero ahora les quiero contar las bases para que ustedes entiendan cómo es que llegamos a esa situación. ¿Qué figuras destacadas hubo en esta época tan importante? Les voy a mencionar solamente a tres: San Benito, San Colombano en Irlanda y San Bonifacio en Alemania. Uno de cada siglo, de los 500, de los 600 y de los 700. Benito tuvo su hermana melliza que fue Santa Escolástica. Estuvo unos años de ermitaño, funda su primer monasterio en la montaña de Cassino, en Monte Cassino, en el 529, y con él se inicia la vida monástica en Occidente. En realidad con Benito, Benedictus en latín en realidad, por eso el Papa Benedicto toma el nombre de Benito, ¿no? Y de ahí vienen los monjes benedictinos. Benito escribe una famosa regla para organizar la orden, la vida monástica en realidad, porque recién empezaban los monasterios. Esta regla ha sido la base para muchos monasterios y órdenes religiosas.
Benito fundó numerosos conventos, centros de formación y cultura. Realmente un hombre extraordinario, fuera de serie, que organiza, en esta época caótica, organiza una red de conventos. Columbano es irlandés. En el siglo siguiente funda también monasterios en tierra de francos y lombardos. Y con él se inicia la práctica de la confesión y penitencias privadas. Antes, para que ustedes vean, por ejemplo, lo que pasa con este cambio que hubo a raíz de los bárbaros. Antes, la confesión se hacía una sola vez en la vida, nada más. Porque tú tenías que vivir de tal manera tu cristianismo, tan comprometido, tan entregado y tan radical cuando tú decías sí era sí, cuando decías que no era no, que solamente se te permitía en ese tiempo una sola caída, digamos, que era la confesión. Y cuando tú te confesabas, la cosa era muy seria porque tenías que hacer una larga penitencia, penitencias públicas, habían toda una serie de programas en realidad para los penitentes, ¿no? Bueno, pues en esa época en donde la iglesia era de una moral recta, honesta, pura, franca, se te daba la posibilidad de que una vez en tu vida, pues si te has equivocado, puedas volver. Mucha gente en ese tiempo, como tenía la duda pues de poder volver a caer, esperaba confesarse hasta el último momento, ya al final de su vida se confesaba. A veces no llegaban. Bueno, ¿qué pasa con Columbano? Empieza a decir, bueno, ahora como es un caos esto, porque los barros están por todos lados y no tienen ninguna manera ninguna calidad, finura moral, entonces empiezan las penitencias reiterativas. Entonces, permiten que se confiesen más de una vez. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Al siguiente siglo, el que destaca es Bonifacio. Bonifacio le encarga el Papa la misión de organizar la iglesia en Alemania y evangelizar a los paganos. Y Bonifacio va a participar de cuando los francos se hacen del poder con el rey Pipino y después con su hijo Carlomagno. Entonces, Bonifacio es muy importante y es muy reconocido en Alemania. ¿Qué hace la iglesia en este tiempo caótico? A pesar de las dificultades, la iglesia pudo realizar una gran tarea de evangelización y servicio. A pesar de ello. Contaba con una buena organización, diócesis, parroquias, había gente formada realmente. Y en ese tiempo se extiende la misión al resto de Europa. O sea, la iglesia en realidad se preocupa de que la gente conozca el cristianismo. Destaca en esta tarea el Papa Gregorio Magno, Gregorio el Grande, ¿no? El Magno, quien inicia las misiones cristianas entre los ingleses. O sea, con Gregorio pasan a la isla. En su tiempo, bueno, ¿qué pasa con Gregorio? En el año 600 ya no pudo contar con la ayuda del emperador de Oriente. Todavía había cierta esperanza de que él se compadezca, pues el emperador en Constantinopla y mande ayuda para rescatarlos, pero ya el Papa dice, mira, ya no, pues ya no es posible, ya no nos van a ayudar. Además, todas las grandes familias romanas se habían ido a Constantinopla. La iglesia entonces fue la única con autoridad y con bienes suficientes para ayudar al pueblo. Y Gregorio se preocupó por asegurar, por ejemplo, la provisión de alimentos en la ciudad de Roma y en las ciudades principales. Va a hacer que Sicilia envíe grano para calmar el hambre de la gente y va a distribuir limosnas para socorrer a los pobres. O sea, se preocupa de que la gente pueda comer. En el 592 la ciudad fue atacada por el rey lombardo Agilulfo y el Papa va a negociar. O sea, va a empezar a tener pues poder diplomático el Papa. Va a tener que negociar para que Roma y Occidente no sean destruidos, ¿no? Y entonces, con la ayuda de las iglesias de Irlanda y de Inglaterra, va a profundizar la evangelización de los pueblos germánicos del oeste y del norte de Europa. A él
Bueno, a Gregorio se le atribuye el origen del canto gregoriano, pero se le atribuye nomás porque no se sabe exactamente cómo es que nace. Ya con Carlomagno ya parece que ya el canto gregoriano está bastante generalizado, ¿no? Culturalmente, la iglesia va a servir de guía a los nuevos pueblos que surgen de las invasiones. Y a través de los monjes en los monasterios van a procurar salvar todo lo posible la cultura antigua. ¿Por qué van a hacer? Van a transcribir a mano, porque no había imprenta. La imprenta recién será con Gutenberg en el siglo XV. Van a escribir libros y documentos. Van a transcribir para guardarlos en la biblioteca y no se pierdan por la polilla, por la humedad. Van a estar constantemente transcribiendo. La invasión de los bárbaros y cristianización general de los pueblos tuvo algunos otros efectos para la iglesia. La vida de la ciudad se retira al campo. Esto es impresionante porque Roma, por ejemplo, que era una ciudad que tenía más de 1 millón de personas, en el siglo VI, Roma se reduce a 20.000 personas. Abandonan completamente, todas las ciudades grandes se abandonan y todos se van al campo. Las ciudades quedan en ruinas. Si ustedes ven dibujos de Roma del siglo XIV, XV, es un desastre. Además de sucia, abandonada, llena de detritos, llena de ruinas por todos lados, la gente simplemente va a usar las ciudades como canteras, porque de los antiguos monumentos romanos van a sacar los mármoles para construir sus propias casas. Por eso es que el Panteón, que estaba totalmente forrado en mármol, está lleno de huecos porque sacaron el mármol para construir sus palacios. Eso será en el siglo XV, ¿no? Pero en esa época se abandona simplemente y se van al campo. Las iglesias ya no se cierran. ¿Por qué? Porque ya teóricamente todos eran bautizados, ya no hay culto reservado, todos eran cristianos, todos eran iniciados. La confesión repetitiva se difunde. Aparecen una especie de manuales para ayudar a los clérigos de ese entonces a poderse manejar en la confesión. El bautismo se hace menos exigente. Acá es un problema porque eso lo arrastramos hasta el día de hoy. Mucha de la transmisión se asume que se hacía en familia y en la cultura, pero lo que se transmite es realmente pobrísimo. Y hoy se piensa pues que con un par de charlas uno ya está al otro lado y perdemos el sentido de lo que significa bautizarse. Por el bautismo de niños, porque ya todos eran cristianos, ahora solamente los que no eran cristianos eran los que recién nacían. Las posas bautismales, porque antes el bautismo era en posas, era demasiado complicada para los niños. Entonces se reduce a las pilas bautismales que eran para los niños. La confirmación la hace el obispo y espera, pues, como ya el niño es el que se bautiza, pero se bautiza por deseo de los padres y tiene que confirmar cuando sea mayor que lo que han decidido sus padres por él es lo que él quiere, se espera que el joven confirme la fe que sus padres han decidido para él. Y la Eucaristía solo se celebraba en los templos, originalmente se hacía en las casas porque no había lugares públicos para celebrar. Ahora ya solamente se hace en los templos y se comulgaba en la mano. La iglesia de sus orígenes siempre comulgaba en la mano, porque siempre creyó que Jesús era un hombre como ellos. O sea, eso de que Jesús es Dios viene muy posteriormente. Y les doy una cita en realidad, antigua para que ustedes vean, ¿no? Esta cita es de San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis mistagógica, número 23, párrafo 21. Dice, este es el siglo, a inicio del siglo III, del siglo IV, perdón. No te acerques con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados, sino que poniendo la mano derecha debajo de la izquierda, a modo de trono que ha de recibir al rey, recibe en la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo diciendo amén. Bueno, pues esta era la práctica de la iglesia en el siglo IV. Ahora, con el jansenismo y con ideas absolutamente lejanas de la costumbre original de la iglesia,
resulta que es un pecado comulgar con la mano. En realidad no se entiende. Miren lo que dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Todo fiel siempre tiene derecho a elegir. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares en donde la conferencia de obispos lo haya permitido, se le debe administrar la sagrada hostia. Redentoris Sacramentum en el 2004. Bueno, pues la Iglesia quiere retomar la práctica antiquísima de la Iglesia con respecto a la comunión. Porque a Jesús hay que tocarlo, así como la pecadora que lo abraza y lo besa y llora y le seca los pies con sus cabellos. Jesús se deja. Tenemos que tocarlo. Y ahora entonces pasamos a la tercera parte de este breve curso de 4 partes, revisando la Iglesia en la Alta Edad Media, que va del año 750 al 1050. Esta es una etapa muy desconocida de la Iglesia, pero es importantísima, como vamos a ver en este breve curso. El paso de la refinada cultura romana a la rudeza del barbarismo fue muy dura. Mientras que en Oriente, en Constantinopla, siguieron vivos el pensamiento y la elevada cultura del imperio, en Oriente sí se mantuvo la cultura refinada de siempre. Occidente, en cambio, vivió muchos años en el oscurantismo. La decadencia general por las invasiones bárbaras fue total. No quedó otra que empezar de nuevo, y muy lentamente. La antigua cultura imperial solo se conservó en los monasterios y en los libros que mantuvo. Pero esta cultura no llegó a las autoridades ni al pueblo. Para los bárbaros, los valores que ellos rescataban eran la fuerza, el placer, el dinero y el poder. Y el más fuerte era el que controlaba. Y como la vida no tenía valor, simplemente mataba al débil. Bueno, pues así funcionó. Así funcionó el mundo en esos años salvajes en realidad. ¿Qué pasa con los francos? Que ya los he ido mencionando antes. Los francos o merovingios, también se habla de los reyes merovingios, ocuparon los antiguos territorios del Imperio Romano en Francia, Bélgica, parte de Alemania y Suiza, e instalaron el reino de los francos. Fíjense, el reino de los francos, los nietos de Clodoveo van a ir conquistando las distintas partes y se van a hacer de todo lo que era las Galias en el Imperio Romano. Este va a ser el reino de los francos, al sur va a estar el reino de los lombardos, y en lo que hoy es España va a ser el reino de los visigodos. El Imperio Bizantino, en donde estaba el emperador, estaba aquí a la derecha, lejos, muy lejos, acá está Constantinopla, y pedacitos tenía en Occidente que simplemente nominalmente por tradición se conservaban, como por ejemplo Ravenna, y toda esta franja. Esa franja teóricamente le pertenecía al imperio de Oriente, al emperador de Oriente. Y esta es la franja de la cual finalmente va a ser propietaria la Iglesia, como vamos a ver un poquito más adelante. Con el tiempo, los reyes merovingios se dedicaron a la buena vida y perdieron poder, y fueron sus mayordomos, que fueron sus primeros ministros. Domos quiere decir casa, ¿no? El responsable de la casa, el administrador general, es el mayordomo, ¿no? O sea, los primeros ministros, los servidores, los primeros servidores, ellos en realidad gobernaban los reinos de los merovingios, que en realidad estaban en otra, estaban completamente desconectados de lo que pasaba en sus reinos, se dedicaron a la buena vida, y el poder lo tenían sus primeros ministros. En este periodo, el gran problema fue el Islam. Se va consolidando una nueva cultura cristiana occidental que surge de las cenizas de la antigua cultura, pero el peligro lo trae el Islam. ¿Cómo aparece el Islam?
Mahoma, que muere en el año 632, muere, y a partir de su muerte, sus seguidores inician un movimiento religioso conquistador en realidad. Y se va a expandir conquistando numerosos pueblos en el norte de África y en el cercano oriente. Va a ser una fuerza invasora tremenda en realidad. Van a querer conquistar Constantinopla, el imperio, el emperador, pero el emperador los va a rechazar, no van a poder. Pero van a invadir España, porque España no había nada en España, estaban los visigodos, y España va a quedar invadida desde el 711 por 800 años. España va a ser invadida por los musulmanes 800 años. Todo el sur, ¿no? Solo el norte de España, entre ellos los vascos, los catalanes, los gallegos, todo el norte, se mantendrá libre. Pero el sur, todo controlado por los musulmanes. Con el tiempo, los musulmanes irán reduciendo a Granada, Sevilla, ¿cómo se llama? A estos sitios de Andalucía. Y finalmente, creo que Granada va a ser el último reducto musulmán hasta que cae. Y caerá con los reyes católicos, ¿no? Los reyes católicos en el siglo XV, fíjense, en el siglo XV, van a echar definitivamente de España a los musulmanes y recién ahí se unifica España como un único imperio en realidad. El imperio de Aragón y de Castilla, ¿no? El problema es que la fuerza musulmana conquistadora que empieza a arrasar, toman todo el norte de Israel, evidentemente, todos esos países los toman, pasan al continente por España y suben para tomar desde arriba Francia, Italia, pasan los Pirineos para invadir Francia, Italia y tomar Occidente completo. Entonces ahí se asustan. Se asusta Occidente de que los musulmanes están invadiendo ante esta situación de vida o muerte y por no poder esperar, porque ya el emperador de Oriente no iba a ayudar nada, si con la justa pudo defender su Constantinopla ante la invasión musulmana. ¿Qué hace el Papa? Va a buscar al mayordomo francés más poderoso, que era Carlos Martel, que era el mayordomo de Childerico, el rey de los francos del norte. Lo va a llamar y van a hacer una alianza. Con sus fuerzas, las fuerzas del Papa, fíjense, porque el Papa, claro, tenía que tener ejército, tenía ejército porque tenía que cuidar lo que el emperador había abandonado. Unido a Carlos Martel viene de martillo, ¿no? O sea, parece que tenía fama pues de ser un asesino en realidad. Con sus fuerzas detienen a los musulmanes en el año 732 en la batalla de Poitiers, al sur de Tours. Aquí les pongo un mapita en donde ustedes pueden ver. Lo más oscuro es el reino original de los francos, el reino original. Para que sea una idea dónde quedaba, fíjense, acá hay un mapa de la Europa actual, el recuadro es toda esta imagen, y el reino de los francos estaba aquí, entre Bélgica, Luxemburgo, Alemania, el norte de Francia, el sur de los Países Bajos. Eso era el reino de los francos. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los reyes francos? Van a conquistar todas las Galias. Y finalmente, aquí, fíjense, aquí en el Poitiers y al sur de Tours, en esta región, van a detener a los musulmanes. Van a ser derrotados, pero ya en lo que es Francia. Ahí los van a derrotar y entonces los musulmanes se van a retirar al sur de España y no van a poder tomar Occidente. En reconocimiento a la ayuda que Carlos Martel le dio al Papa, y a solicitud de San Bonifacio, o sea, ahí entra, recuerdan a San Bonifacio que estaba, era el santo alemán, digamos, el Papa aprueba que los mayordomos francos sean coronados reyes. Fíjense el poder que ya tenía el Papa. El Papa aprueba que los mayordomos francos sean coronados reyes.
Pero con Carlos Martel no se hace efectiva esta aprobación. Más tarde, su hijo, el rey Pipino, va a destronar al último rey merovingio, que era Childerico III, y entonces él, Pipino, va a ser ungido rey por los obispos franceses, rey de los francos, de todos los francos. Y un poquito después, el Papa le pide a Pipino ayuda contra los lombardos. Los lombardos estaban amenazando Roma, entonces le pide al rey, oye, ayúdanos. ¿Y qué va a hacer Pipino? Lo va a ayudar, como vamos a ver ahorita, y en gratitud por la ayuda, lo va a consagrar rey de los francos. O sea, primero lo aprueba, los reyes francos lo ungen, y después el Papa lo consagra. O sea, el poder del Papa, para una vez que lo consagra, pues ya todo Occidente reconoce a Pipino, rey de los francos. Pocos años más tarde, los longobardos invaden las tierras que el emperador de Oriente tenía en Occidente. Todavía el emperador de Oriente tenía algunas tierras en Occidente, pero no las cuidaba porque no tenía ejércitos. Entonces, ¿qué va a hacer? Los longobardos las invaden y amenazan con invadir Roma. Ante este peligro, el Papa ya se olvida del emperador de Oriente, ya perdió ya todas las esperanzas y pide ayuda entonces a Pipino para que Pipino lo salve de esta invasión. Y empieza entonces la relación, ya el emperador de Oriente ya estaba descartado, la relación entre la Iglesia y los reyes europeos. Pipino va a luchar contra los longobardos, les va a quitar las tierras que habían invadido y que eran del emperador de Oriente, y se las va a donar al Papa. O sea, se las quita a estos y le dona al Papa las tierras del emperador de Oriente. A eso se le llama la donación de Pipino. Y al donarlas, en realidad resiente al emperador de Oriente porque eran sus tierras. Y el Papa, al quedarse con las tierras del emperador de Oriente, pues hay fricciones, pues, ¿no? Y al haber fricciones a nivel político, las hay también a nivel religioso, porque el emperador de Oriente controla la Iglesia en Oriente. Este fue objeto, pues, de tensión entre el Papa y el emperador de Oriente. Y de esta manera el Papa se afirma como un soberano temporal poseedor de tierras. Como va a tener tierras, esas tierras van a ser la base de lo que después fue los estados pontificios. Los estados, o sea, las tierras del Papa, de la Iglesia en realidad. Antes de la unificación de Italia, los estados pontificios, que la unificación italiana tuvo lugar en 1870, antes de que se unifique Italia, los estados pontificios representaban cerca de 1/5 del territorio actual de Italia. Fíjense, aquí en este mapa, todo lo que está aquí en rosadito, digamos, era territorio del emperador de Oriente, que no podía controlar ni defender porque estaba por allá, pero teóricamente era de él. Al sur estaba Roma. Entonces, ¿qué va a hacer Pipino? Le va a donar todo esto al Papa. Y los estados pontificios van a ser más o menos esta franja, digamos, que atraviesa Italia diagonalmente, si se quiere. Y así será durante todos los siglos que vienen hasta 1870, cuando el movimiento de liberación italiana reduce al Papa a lo que hoy es la Ciudad del Vaticano. Y el Papa se libera de todos esos estados porque para poder controlarlos era muy complicado porque tenía que tener ejércitos, tenía que cobrar impuestos, tenía que atender los servicios como un rey cualquiera y no podía dedicarse pues a las tareas ordinarias de la iglesia. Lo mejor que le pudo pasar a la iglesia es que le quiten esas tierras. Y se reduce entonces el Papa a las, no sé cuántas, creo que son 14 hectáreas que tiene la Ciudad del Vaticano. Y eso es todo lo que le queda de lo que fue alguna vez los estados pontificios. En el 768 muere Pipino y su reino se reparte entre sus dos hijos, que van a ser Carlos I, que va a ser el gran Carlomagno, y Carlomagno.
O sea, el gran imperio que tenía Pipino lo reparte entre los dos. Los dos hermanos correinan o se reinan en conjunto, pero con tensiones. Finalmente muere Carlomán y Carlomagno se va a quedar entonces con todo el reino de su padre. Veamos ahora la época de Carlomagno, que es apasionante porque Carlomagno realmente fue el rey de Europa. Y a partir de Carlomagno, todas las grandes dinastías europeas derivan. Y digamos, en la unificación europea, Carlomagno es una especie de símbolo, digamos, de lo que es la unidad europea. Bueno, veamos un poquito de Carlomagno. Carlomagno nace en Aquisgrán, en Aachen en Alemania, ¿no? Aquisgrán es en castellano latín, digamos, Aachen es en alemán. De hecho, en Aachen lo consideran San Carlomagno, digamos, es una cosa ahí un poco extraña. Bueno, Carlomagno sube al trono francés en el 768, durante 3 años va a reinar con su hermano, pero su hermano al morir, a partir del 71, va a reinar solo hasta el 814, 43 años. Va a reinar solamente Carlomagno. Fue un hombre fuera de serie en realidad. Su reinado comienza un renacimiento, o sea, empiezan de nuevo a despertarse las artes, la cultura, el interés por la lectura, todo lo que el barbarismo había opacado. Con Carlomagno de repente despierta la música, por eso les decía que el canto gregoriano empieza en esta época ya con furor. Refuerza la unidad de Europa, rechaza a los árabes en el norte de España y extiende su reino hacia el este. Va a convertir a los sajones al cristianismo, los sajones están al norte, ahí por Holanda, por allá. Los va a convertir, pero por la fuerza, es decir, acá eso de la libertad de creo, nada. O te conviertes o mueres simplemente. Y puso las bases para lo que después fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que uno de sus descendientes, el rey Otón alemán, Otón I alemán, va a consagrar, digamos, ¿no? Y que va a existir, ese Sacro Imperio Romano va a existir hasta la Primera Guerra Mundial. De hecho, los descendientes se van a seguir llamando emperadores, porque él va a ser el Sacro Imperio Romano. Antes, en el siglo XIX, el emperador de turno renuncia a ser emperador para que Napoleón no se haga del título de emperador. En fin, esto ya lo veremos también el próximo año cuando veamos estos intríngulis del Sacro Imperio Romano. En todo caso, lo que hace Carlomagno es poner las bases para que se forme este imperio, que va a ser como el romano que existió antes, pero va a ser germánico, es decir, con muchas raíces bárbaras, y va a ser sacro. O sea, lo va a considerar sagrado. Carlomagno se considera el fundador de las monarquías francesa y Alemania. También se le considera el padre de Europa. De hecho, está metido hasta en Inglaterra, porque las familias de la nobleza europea se van a casar unos con otros, se mezclan. Es todo un enredo, digamos, genealógico impresionante. Todo esto empieza con Carlomagno. Y aparece cómo administra su territorio. Lo divide en pequeñas partes. Entonces, el condado era una unidad administrativa. El que se encargaba del condado era el conde. El duque gobernaba varios condados, era más importante. Entonces, era la manera como organizó su imperio, era a base de condados, de ducados y de marcas. La marca era un territorio fronterizo, por ejemplo, en donde están los Pirineos ahora, que separa España de Francia, era la marca española, la marca de España. Había un marqués ahí, que servía, digamos, para evitar que los moros del sur, los musulmanes, entren en Europa. Bueno, había el marqués, se supone que era el que hacía de almohada para evitar ese tipo de amortiguación, en realidad, para evitar ese tipo de invasiones. Bueno, pues extiende los reinos francos hasta transformarlos en un imperio. Carlomagno realmente hace un imperio.
con lo que hoy es Francia, el norte de Italia, Suiza, parte de Alemania, Bélgica, parte de Holanda, etc. Y acá tenemos el mapa. Acá ustedes ven acá abajo, por ejemplo, la marca hispánica. La marca hispánica era un territorio, un marquesado, que servía para detener a los moros que estaban en el sur de ellos, ¿no? Era un colchón de amortiguación. Y esto es donde estaban originalmente los francos. Con Clodoveo se va a ir conquistando todo lo demás, sus hijos van a ir conquistando, y van a conquistar finalmente todo lo que está más oscuro. ¿Qué va a hacer Carlomagno? Va a conquistar lo más clarito: Baviera, Carintia y el norte de Italia. Y los sajones, como les decía, a la fuerza, ¿no? Entonces se hace pues de un imperio muy importante, porque va a ser lo que hoy es incluso parte de Alemania. Buscó una alianza con la Iglesia porque a Carlomagno le interesaba pues cimentar su imperio, y para cimentarlo su contraparte era la Iglesia, porque era la que tenía otra organización bien formada en realidad. Entonces se convierte en protector del Papa, porque si bien la Iglesia le permitía, digamos, afianzar su gobierno, el que tenía el ejército era Carlomagno. El Papa no tenía ejércitos, ¿no? Algo así como en la Segunda Guerra Mundial, me parece que Stalin dice, ¿no? Ante una pregunta acerca del Papa y su preocupación por los católicos rusos, Stalin va a decir, bueno, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Es decir, acá hablemos de quién tiene la fuerza. El Papa no tiene nada. El Papa no se puede oponer a Stalin. Eso es lo que va a decir un poco Stalin, ¿no? Bueno, más o menos sucede lo mismo con Carlomagno, ¿no? La fuerza la tenía Carlomagno. El Papa tenía una fuerza moral, tenía territorios, pero no tenía ejércitos. Un ejército muy ridículo que en cualquier momento se invadía. Pero, entonces, ¿qué va a hacer Carlomagno? Los protege al Papa. Va a derrotar a los lombardos en Italia y le deja pues la donación de Pipino, lo que después será los estados pontificios, se lo deja como su territorio. ¿Y qué hace eso? Logra entonces que en el año 800 el Papa León XIII lo corone emperador Augusto. Fíjense, lo hace emperador. Esto fue un problema para Oriente, porque el emperador de Oriente era el emperador. Y ahora resulta que el Papa, en lugar de respetar al emperador de Oriente, hace a este bárbaro Carlomagno emperador. Bueno, el Carlomagno revive el título de emperador romano de Occidente, que se había disuelto por las invasiones bárbaras, pero lo único que logra es empezar los conflictos, acentuar los conflictos con Constantinopla. Todo esto poco a poco, ¿qué va a hacer? Va a romper la iglesia entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. La iglesia romana y la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque el emperador de Oriente influía fuertemente en la iglesia de Oriente, entonces va a hacer que la iglesia de Oriente se separe. Pero ya que es emperador de Occidente, el deber de Carlomagno fue proteger a la iglesia, con el derecho de confirmar la elección papal, o sea, incluso se arroga el derecho de confirmar al papa que va a ser elegido. Y esto es un problema, porque una vez que el que tiene el poder político empieza a decidir las cosas internas de la iglesia, se destruye la iglesia. Bueno, una vez que los emperadores empiezan a confirmar al papa, entonces la iglesia va a entrar en trompo, en realidad. Va a entrar en una situación cada vez más complicada, y finalmente vamos a entrar, como veremos la próxima vez, en la gran decadencia del siglo de hierro. Pero lo que sí se produjo fue una delicada alianza entre el poder civil y la iglesia, que será más problema que solución. Lo mejor que podemos hacer es separar la iglesia del Estado, que el Estado no se meta en las decisiones de la iglesia. Algo pasó así en las colonias. En la colonia la iglesia no decidía, en el Perú y en América Latina, la iglesia
La iglesia no decidía. Quien decidía qué se construía, en dónde se evangelizaba, quiénes eran obispos, etcétera, era el patronato. Y el patronato era una institución de la corona española. La corona española es la que tomaba las decisiones de la iglesia en América Latina. El Papa solo confirmaba el nombramiento de algunos obispos, nada más. Todo estaba en control de la monarquía. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, pues el Carlomagno inicia en su imperio una gran obra social y religiosa. Hay que reconocerle a Carlomagno muchas cosas positivas. Por ejemplo, organizó a la iglesia en todos sus territorios. Mandó que las iglesias locales dependan de un obispo. Convocó y dirigió concilios. Esto tiene sus pros y sus contras, como vamos a ver. Creó escuelas en catedrales y monasterios y los convirtió en focos de cultura, es decir, hay un renacimiento en realidad. Hizo preparar sermones modelo para los párrocos a fin de mejorar sus prédicas. Hizo traer libros litúrgicos de Roma para mejorar las celebraciones. Subrayó la importancia de la penitencia y de la confesión. Devolvió a la iglesia los bienes conquistados. Se preocupó de los ingresos de la iglesia y obligó a todos a pagar el diezmo. Ya su padre Pipino, en el 756, había introducido el diezmo en favor del clero. Ahora lo que hacía Carlomagno era confirmar esto. En fin, como ustedes ven, Carlomagno hizo muchas cosas positivas. Con el diezmo, la iglesia se empezó a hacer de bienes, ¿no? Que cuando hay bienes materiales, lo único que producimos es desastres en la evangelización. Pero todo lo positivo tiene su parte negativa. También la obra de Carlomagno tuvo aspectos negativos para la iglesia. Se entrometió en las deliberaciones de los concilios, o sea, ya la iglesia no podía decidir por su cuenta, sino que estaba el emperador ahí decidiendo, cosa que era muy complicado. Tomó decisiones en disputas dogmáticas, es decir, para definir cosas de teología en realidad, y no siempre obedeció al Papa en ese aspecto. Implicó a la iglesia en negocios mundanos. Con esto ya la cosa se pone muy mala, porque cuando la iglesia se mete a hacer negocios, pierde. O sea, se corrompe en realidad. La iglesia no es para hacer negocios, no deberíamos meternos en negocios mundanos. Y por último, al acentuar el papel cultural y cultural de la iglesia, porque a Carlomagno le importaba el rito, la pompa, lo faustuoso, la música, todo eso le importaba. Pero no le importaba mucho el compromiso. El hacer por Dios, ¿qué es lo que realmente define el cristianismo? El cristianismo es un modo de vivir, que tiene como centro a Dios. Pero Carlomagno, digamos, se olvida de esto central y hace de lo externo, de la pompa, de los ornamentos, de los vestidos y estas cosas, lo pone en primer plano y lo verdaderamente importante pasa a un segundo plano. Todo esto preparó las bases para que la iglesia viva su peor siglo, mucho peor de lo que vivió con Lutero en el siglo XVI y por supuesto muchísimo peor de lo que estamos viviendo ahora. Vamos a verlo esto la próxima vez, pero realmente no se imaginan lo desastroso que fue eso. El florecimiento cultural y religioso y eclesial durante el reinado de Carlomagno fue breve. Duró lo que duró su reinado, 43 años. Esos 43 años fue un florecer, en realidad, de cultura, de artes, pero se murió Carlomagno y todo se cayó. Carlomagno dividió su reino entre sus tres hijos, Carlos, Carlomagno Pipino y Luis el Piadoso. Pero pronto murieron Carlos y Carlomán y solo quedó Luis. A la muerte de Carlomagno, en el 814, Luis el Piadoso heredó todo el imperio y el título del emperador. O sea, era emperador.
Y empieza entonces la decadencia. Empieza una decadencia como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, hasta que realmente explota, ¿no? ¿Y por qué empieza esta decadencia? Porque al morir Carlomagno, todo lo que él organizó, la cultura, el imperio carolingio, se hunde, porque no hay una personalidad así tan fuerte como la de Carlomagno para empujar esto, ¿no? La organización del imperio descansaba sobre una condición necesaria, la fidelidad de los nobles. O sea, para que eso funcione, los nobles tienen que estar de acuerdo con el rey, porque Carlomagno había puesto a sus, a sus condes, a sus duques, a sus marqueses, los había puesto él. Él era emperador y rey de los francos y de los normandos, lombardos. Bueno, pues era fácil el control de todo un imperio con una personalidad tan fuerte como la de Carlomagno. Pero Luis el Piadoso era muy débil y no pudo controlar su imperio. No pudo hacerlo, se le empezó a deshacer por todos lados. Sobreviene el caos, la confusión, la crisis y la decadencia se hace general. Ya nadie le obedece. Los pueblos que no se habían sometido a Carlomagno empezaron a atacar lo que quedaba de este. Atacan el imperio ¿cómo se llama? Luis el Piadoso no tiene la fuerza, no tiene el ejército, no tiene el poder para controlar esto. Pero morirá en el 840. Después de 26 años en todo un caos. Y el resultado es que sus 3 hijos se reparten el imperio, pero se reparten el imperio agarrándose a patadas en realidad. Se arma una guerra civil que termina con un tratado en Verdún 2 años después, para dividir el imperio en 3. ¿Y cómo se divide? Carlos el Calvo heredó el oeste, es decir, la parte más pegada al Atlántico. Después él cederá una partecita a los vikingos, ¿no? Lotario heredó el centro y conservó el título del emperador. Y Luis el Germánico heredó el este, básicamente Alemania, ¿no? Entonces, si ustedes ven el plano, Carlos el Calvo heredó lo que está en naranja, gran parte de Francia. Lotario heredó el centro, una parte de Francia y de Alemania, esto usted divide acá. Y Luis el Germánico heredó la parte más alemana. Después eso se va a dividir en 2, para formar Francia y Alemania. De esta división, un siglo después aparecerán el Reino de Francia en el oeste y el Sacro Imperio Romano Germánico en el este. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Luis el Piadoso no tiene pues la fuerza para controlar su imperio, empezarán a atacarlo por todos lados y viene una segunda ola de invasiones. La primera fueron la de los bárbaros, Alarico, Odoacro y todos estos que destruyeron lo que quedaba del Imperio Romano. Pero ahora viene una segunda ola de invasiones para destruir el Imperio de Carlomagno. ¿Y quiénes son estos invasores? Con el fin del imperio y sin ejércitos, toda Europa, porque esto es toda Europa ya, se volvió muy vulnerable. Y le atacan 3 invasores, cuya motivación fue básicamente el saqueo, el botín. Que fueron, por el norte los vikingos, o escandinavos, daneses, suecos, noruegos, también llamados normandos. Por el sur, los sarracenos, o piratas musulmanes, que actuaron sobre las costas del Mediterráneo, desde España en realidad, porque controlaban el sur. Y veremos, la tercera fuerza son los húngaros o magiares. ¿Quiénes eran estos vikingos? O sea, estas 3 fuerzas serán nuevos invasores. Van a destruir Europa. ¿Quiénes son estos vikingos? Inician su facción en el siglo VIII. ¿Y cómo hacían esto? Surcaban ríos
los ríos de Europa los surcaban con ligeras embarcaciones. El Rin, el Sena. Y empezaron a saquear monasterios en Gran Bretaña, atacan el Canal de la Mancha, atacan Irlanda, surcan el Sena en el 820 y atacan París. O sea, llegan hasta París. En el 844 llegan al Mediterráneo, saquean Cádiz y Sevilla, Pisa en Italia, Kiev, hasta Kiev se van a ir. Y van a intentar tomar Constantinopla. Pero ahí el emperador estaba fuerte todavía. Con el tiempo, estos vikingos se van a fundir con la población y se van a asentar en Normandía, al noroeste de Francia, que les va a ceder Carlos el Calvo, les va a ceder esa zona, y ahí se van a asentar. Finalmente se van a hacer franceses, y en el año 1100 Suecia se va a convertir al cristianismo. ¿Quiénes eran estos sarracenos o piratas musulmanes? Su base, el sur de España. Se instalaron en Sicilia y sur de Italia y saquearon las islas del Tirreno, es decir, Córcega y Cerdeña, y van a tomar Roma en el 846, o sea, van a entrar a Roma. El Papa va a estar ahí liado con defender Roma, como vamos a ver más adelante, de los sarracenos. Esas bandas de mercenarios llegaron hasta el lado de Constanza, en Suiza. O sea, van a atravesar, los sarracenos y los vikingos van a atravesar Europa. En el siglo X, Occidente, ¿qué va a hacer? Se va a fortalecer. En el siglo X, Occidente reacciona, porque ya va a entrar los alemanes, el rey Otón va a crear un imperio ahí nuevo y va a retomar el control del Mediterráneo. Pero nos queda una tercera fuerza invasora, que fueron los magiares o húngaros, que se les conocía porque eran intrépidos jinetes. En realidad, atacaban a caballería. Inician sus incursiones en Occidente en el siglo VII. Invaden Polonia, Austria y llegan hasta Francia. En el 985 los detiene el rey Otón. Otón va a ser uno de los reyes más importantes de esa zona, porque no solamente pone fin a las invasiones, sino pone fin a la gran crisis que tuvo la Iglesia en el peor siglo de su historia. Y con el río Otón, estos húngaros se van a sentar en torno al río Danubio. De esta época es San Esteban de Hungría, que en el año 1000 los convierte al cristianismo. Entonces, con ataques constantes y sorpresivos, estas invasiones creaban un clima de terror e inseguridad total. Nadie podía estar seguro. En cualquier momento entraban y saqueaban y arrasaban. Los reyes ya no podían defender sus territorios, ya no podían. La decadencia que sobreviene es generalizada, afecta a toda la sociedad. De nuevo se cae todo. El nivel moral de la sociedad cae a lo más bajo posible. La vida no tiene ningún valor. El libertinaje se generaliza. La impunidad está a la orden del día y solo vale el derecho del más fuerte. La economía se encontraba a nivel de subsistencia, arruinada por los nuevos invasores. La gente lo único que podía hacer era comer si podía. Hasta ahí llegaba. Esa era su economía. No había ningún tipo de crecimiento ni de desarrollo. Nada. Entonces, ¿qué hacen los señores locales, digamos, los condes, los marqueses, los duques? ¿Qué hacen? Se organizan para defenderse, porque no había rey capaz de controlar esto. Cada condado era independiente, cada uno se las arreglaba como podía. ¿Y qué hacen? Construyen castillos. Esta es la época en donde aparecen los castillos en Europa. Y van a encontrar castillos especialmente en el Rin. En Alemania está lleno de castillos y en otras partes, digamos, de la zona de Francia y Alemania están llenas de castillos.
para defenderse de los sarracenos, de los magiares y de los vikingos. Y quienes querían recibir su ayuda, si quieren ser ayudados por estos que tenían sus castillos, tienen que prometerles lealtad y fidelidad personal. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos señores nobles se van a hacer de siervos. Como los grandes reyes de Carlomagno ya no tenían el dinero para fortalecer sus reinos, piden la colaboración a los nobles o caballeros menos poderosos, que eran condes, duques, etc., para que le ayuden en caso de necesidad. Y son los grandes propietarios, solamente ellos podían tener guerreros porque era muy costoso. Entonces, ¿qué van a hacer los nobles de menos alcurnia, digamos? Van a decir, bueno, nosotros te aceptamos como reyes, pero tú nos tienes que dar tierras. Y entonces los reyes van a tener que negociar ahí con los condes y los duques para, a cambio de que los ayuden en las guerras, les den tierras. Es decir, mientras más tierras el noble tenía, tendría más control. Entonces, el noble lo que quería era tener mucho más tierras. Y surge así una casta intermedia de nobles con poder que eran propietarios de tierras, que fueron los antiguos condados, ducados y marquesados. Y entonces el imperio se fracciona en una serie numerosa de pequeños reinos. Cada condado era un reino, cada ducado era un reino, cada marquesado era un reino. Si uno ve el mapa de los reinos de ese entonces, eran cientos, miles de pequeños reinos chiquititos. Pero con el tiempo, la autoridad de estos señores se volvió más importante que la del propio rey, porque el rey ya no tenía nada, porque toda la tierra la había repartido. El rey dependía del control de los nobles. Y estos señores empiezan a dar protección a hombres libres en sus territorios a cambio de fidelidad. Y los hombres libres se ofrecen a sus señores como vasallos. Y así poco a poco van haciendo un nuevo sistema político, económico y social que se conoce como el feudalismo. Una pequeña cosita de la sociedad feudal y con esto terminamos. El emperador o rey tenía el poder nominal, o sea, era el rey, pero en la práctica quienes mandaban eran los nobles, porque tenían la tierra y tenían la gente que trabajaba esas tierras. Sus títulos derivaban de los gobernadores del imperio de Carlomagno, duques, marqueses y condes, y eso era el poder que tenían. Y ejercían el poder de manera efectiva con independencia del rey. El rey era solamente una figura ahí. El verdadero poder era de los nobles. Esta sociedad feudal estaba dividida en tres grupos: la nobleza o caballeros y sus familias. En la nobleza estaban también los obispos, porque los obispos, en ese tiempo, vamos a ver, como el emperador era el que nombraba obispos y los ponía y los quitaba, los nobles hacían obispos a sus familiares, sin vocación alguna. Entonces, dentro de la nobleza no solamente estaban los caballeros, sino los obispos y los arzobispos y los cardenales, todos esos estaban ahí. Después venía el clero, que eran los monjes y los sacerdotes, y por último, ya los trabajadores, campesinos, artesanos, comerciantes. Desde que uno nacía, pertenecía a un estado, un poco como las castas en la India, ¿no? Cuando uno nace, está en esa casta y ahí se queda. A excepción del clero, porque el clero, los trabajadores podían hacerse monjes y pasaban a la casta superior, digamos, al estado superior, ¿no? Pero era muy difícil que el clero pase a la nobleza, tenía que tener tierras en realidad. Podía ser cuando la parroquia tenía propiedades. Esta condición social pasaba de padres a hijos. El señor feudal podía ser un caballero, un señor eclesiástico, un obispo, un arzobispo, o una institución.
por ejemplo, un monasterio, una parroquia o una orden de caballería como los templarios, por ejemplo, ¿no? O los caballeros de Malta. El señor feudal impartía justicia y cobraba impuestos. Era el dueño de así deshacía como le da la gana. Y el feudo no solo se componía de tierra, también formaban parte de él la gente que allí habitaba. Los campesinos representaban el 90% de la población, era campesinos. Y se dividían entre siervos, campesinos siervos y campesinos libres. Muy pocos campesinos eran libres y propietarios de sus tierras. Estos podían abandonar el feudo y decidir sus actos personales. Y esto va a dar lugar más adelante a que empiecen las ciudades. La burguesía, los burgos en realidad, ¿no? Van a ser de los libres. Trabajaban en las tierras del Señor, pagando a cambio unas rentas al Señor y el diezmo a la iglesia. Pero la mayoría eran siervos y vivían en el feudo y trabajaban en las tierras del Señor. El Señor se comprometía a cuidarlos y a darles de comer. Pero los siervos no podían abandonar su feudo, ni podían casarse sin su permiso. O sea, el control total era del Señor. Trabajaban gratuitamente para el Señor a cambio de la manutención, la seguridad y los alimentos. La iglesia, como miembro de la sociedad, fue parte del sistema. O sea, no se puede separar, ¿no? Cuando tú estás metido en la sociedad, digamos, los religiosos somos parte de la sociedad. Entonces no podemos separar. El Papa actuaba como un señor feudal porque tenía un estado, los estados pontificios, tenía territorios, tenía ejércitos, tenía población. Su ejército no era muy poderoso, pero tenía mucha influencia porque podía excomulgar reyes. O sea, la palabra del Papa, pero digamos, tenía un efecto impresionante, ¿no? Y cuando el Papa hablaba, podía meter en problemas a algún rey, como vamos a ver qué sucedió más adelante. Debajo del Papa estaban el clero secular. Lo que se llama clero secular es los diocesanos. Los diocesanos, a diferencia de los religiosos, no viven en comunidades religiosas, digamos, sus jefes son los obispos, ¿no? Los religiosos viven en comunidades religiosas como franciscanos, salesianos, jesuitas, etc. Y su jefe es el superior religioso. Y estaban los religiosos, que son los frailes, los monjes, las monjas, que pertenecían a órdenes religiosas y vivían en los conventos. Para que se hagan una pequeña idea, y con esto terminamos, el mundo, digamos, eclesial se puede dividir en 4. Los clérigos, que son los ordenados, los laicos, que no son ordenados, o sea, uno o es clérigo o es laico. Y los seculares, que son los que están en el mundo, que son los que tienen parroquias, digamos, y los religiosos, que son los que pertenecen a alguna congregación. Entonces, todos tenemos que pertenecer a algo. Por ejemplo, los sacerdotes diocesanos que van a seminarios y que su jefe es el obispo son clérigos, son ordenados, seculares, porque están en el mundo. Ustedes son seculares porque están en el mundo, pero son laicos porque no están ordenados. Yo soy clérigo porque estoy ordenado, pero soy religioso porque pertenezco a la congregación jesuita. Y las monjas, hermanos, etcétera, son religiosos porque pertenecen a sus congregaciones, pero son laicos. O sea, las monjas y hermanos son laicos religiosos, yo soy clérigo religioso, los diocesanos son clérigos seculares y ustedes son laicos seculares. Y con eso termino. Las parroquias y los monasterios eran un señorío más y poseían sus tierras y también sus siervos. Entonces, amigos, con lo dicho, damos por terminada esta sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y espero poderlos ver el lunes próximo a las 7:30 para concluir esta tercera etapa de la historia de la Iglesia hasta el año 1050 aproximadamente. Y nos reuniremos pues el lunes a las 7:30 usando el mismo enlace que han usado para la sesión de hoy.
Y voy a dejar en la pantalla la información que les ofrecí. Va a estar, si alguien nos quiere ayudar para sostener nuestras obras espirituales, que como ya les dije son difíciles de sostener. Y si alguien quiere adquirir mi libro, la información se las dejo en este momento. Permítame entonces ponerles la información final y con esto me despido. Buenas noches y hasta la próxima semana.